Recording in progress.
Muy buenos días a todos, estimados profesionales especialistas en la investigación clínica. Sean bienvenidos a este webinar conmemorativo por el Día del Abogado, la regulación sanitaria desde el punto de vista de los expertos en el marco jurídico. Y el día de hoy nos acompañan dos grandes invitados, el licenciado Orlando Londoño Toro, quien tiene más de 20 años de experiencia en investigación clínica médica y en estudios de fase 2, 3 y 4, de estudios de bicoherencia en seres humanos y más. Es especialista en Derecho Sanitario y brinda asesoramiento en temas relacionados con la Ley General de Salud, normatividad, responsabilidad médica y derechos humanos en el ámbito de la salud. Ha coordinado estudios clínicos a nivel institucional y privado, y es CEO y fundador de Responsabilidad Médica Legal desde el 2018, donde brinda servicios de consultoría y asesoramiento legal en temas y materia de salud. Licenciado Orlando Londoño, sea usted bienvenido. Y nuestra segunda invitada, Miriam Serrano Andrade, directora de APEIC, quien tiene más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y CROs, coordinadora y profesora titular de la Cátedra de Legislación Farmacéutica de la Facultad de Química desde el 2013, fundadora y directora de la Asociación de Profesionales Especialistas en la Investigación Clínica, APEIC, química farmacéutica bióloga por la Facultad de Química de la UNAM, maestra en ciencias con especialidad en investigación clínica por la Escuela Superior de Medicina del IPN, y especialista en Derecho Sanitario por la Facultad de Derecho de la UNAM. Miriam, bienvenida, sé bienvenida a este webinar. Y cedo los micrófonos para iniciar con nuestra agenda académica. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar, en especial hoy que es el Día del Avocatus, el Día del Abogado. En México, desde 1533 se dictó la primera conferencia o clase de Derecho y hasta 1960 se instituyó este día como el Día del Abogado en la República Mexicana. Es interesante recordar las personas que iniciaron este gran proyecto de el derecho en la República Mexicana. El licenciado Farías, ¿sí? Fue la primera persona que inició toda esta trayectoria del derecho, que es muy importante. El avocatus, y en este caso nosotros hoy lo celebramos con APEIC y responsabilidad médica legal, ya que constituyen un punto muy importante en la investigación clínica. Daremos un recorrido, espero ser lo más breve posible, pero para tener una idea de cómo funciona realmente en nuestro país. Ahora voy a pasar mis diapositivas. Gracias. Un saludo, Miriam. Felicidades y bienvenido, Orlando. Gracias. Un segundo, por favor. Es un poco lento. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, como dijimos, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema la cual hemos llamado la regulación sanitaria desde el punto de vista de los expertos en el marco jurídico. ¿Qué es el derecho sanitario? El derecho sanitario es una rama del derecho público que tiene por objeto regularizar y normativizar todo el sistema de salud, tanto público, privado e institucional o social. Vamos a hablar un poco de lo que es la investigación en seres humanos y sus principios éticos, ¿sí?
En el progreso de la medicina se basa en la investigación y el último término debe incluir estudios ¿en qué? En los seres humanos. Y es una parte muy importante porque sin los estudios de investigación clínica el ser humano no tendría la capacidad de tener una calidad de vida como la que vivimos actualmente. Hace unas cuantas décadas, la calidad de vida era muy diferente y las expectativas de vida eran bastante diferentes. Entonces, el propósito principal de la investigación en seres humanos es comprender las causas, la evolución, ¿sí? Los efectos de las enfermedades y sobre todo mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas, como son los métodos, procedimientos, tratamientos, ¿sí? Incluso las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación clínica para que sean seguras, eficaces, efectivas y accesibles de la calidad. ¿Y dónde dijeron esto? En los principios de Helsinki, que se aplica en una parte muy importante de la investigación clínica que más adelante lo vamos a comentar. Entonces, los temas como la responsabilidad civil, la responsabilidad penal del médico, el ejercicio de su profesión, pues preocupan a los médicos, porque es una parte importante, ¿sí? Y también impactan el ejercicio médico cuando se presentan situaciones particulares en las que el médico debe intervenir. Es motivo de duda muy frecuente diferenciar las situaciones y poder llevarlas a cabo sin que esto constituya un acto culposo. Hablaremos del acto médico, de la malpraxis, ¿sí? De la relación médico-paciente y la actitud paternalista del médico que ha ido cambiando. En la actualidad los médicos conservamos otro tipo de liderazgo, ¿sí? Mas, sin embargo, en esta asociación de la salud del área médica y las leyes o el derecho, estamos encontrando un camino para poder avanzar mejor con regulaciones, con normatividades. Entonces, ahorita vamos a ver qué es la Declaración de Helsinki, porque es la que es lo que aborda todo esto, ¿sí? Se dice que enuncia proposiciones éticas que deben tener un carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de ser aplicables en todo el mundo. Y un ensayo clínico puede ser realizado en Monterrey, en Colombia, en Etiopía, y en todos debe ser aplicable de la misma forma. Bueno, ya nos presentaron, vamos ahora a... Aquí les voy a hacer un pequeño resumen de esta introducción. Vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Salud, del reglamento de la Ley General en materia de investigación para la salud, la norma oficial mexicana en materia de investigación para la salud y de las guías de buenas prácticas clínicas. En este contexto, vamos a empezar hablando en modo, tiempo y lugar. ¿Sí? En modo, tiempo y lugar, vamos a hablar de 3 esferas muy importantes. La primera de ellas es la Lex Artis Medica, que es el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura mundial o universalmente aceptada, en los cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Esa es nuestra primera esfera. La segunda esfera es la de principios deodontológicos. Deontos, deber, logos, tratado. Ahí
aparecen los principios éticos y científicos, el principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía y de justicia. El principio de autonomía, el más importante del ser humano, donde se toman las decisiones, donde participa el libre albedrío. Eso lo vamos a comentar más adelante en el consentimiento informado. Y por último, y la más importante, el día de hoy, para celebrar el Día del Avocatus y el Abogado, vamos a hablar de las normas sanitarias, la cual los científicos, los investigadores y los que pertenecemos a los comités de ética en investigación, tenemos la obligación de conocerlas, de analizarlas, de estudiarlas, de ver los cambios constantes. Esto es un cambio constante. ¿Y de qué hablamos? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Salud, de los reglamentos de la Ley General de Salud, de las normas, de las guías, de los manuales. Entonces, en estas tres esferas hay una intersección muy importante, si ustedes se dan cuenta. En esa intersección importante de esas tres esferas, vamos a poner lo que es la investigación clínica en seres humanos, ¿sí? De todos nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto, ahí estamos y tenemos que estar en constante evolución, en constante conocimiento para poder avanzar, para estar a par con la normatividad, con los órganos regulatorios en México. COFEPRIS, con bioética. Entonces, en esa intersección, aparte de los centros de investigación clínica en seres humanos, tenemos otro personaje, que son los comités de ética en investigación, los comités de investigación, el comité de bioseguridad, que más adelante vamos a hablar. Entonces, ya dirigiéndonos a lo que es una parte importante de las normas sanitarias, de la regulación, del marco jurídico, encontramos la pirámide de Kelsen adaptada a la salud. Y en esta pirámide, en el ápice, en el vértice, perdón, ¿sí? Encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro, por ende, encontramos que en cada país la Constitución debe estar en ese ápice, ¿verdad? Donde constitucionalmente se dictan todas las leyes para poder aplicarlas. Y en ese marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos varios artículos que vamos a comentar. El artículo 4, el artículo 73, el artículo 5, la Ley General de Salud, los códigos civiles, la Ley General de Salud de cada estado, de las 32 entidades federativas donde debe haber ley de salud, ¿sí? Los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, que es un tema muy importante que nos está golpeando últimamente también, y las guías de práctica clínica. Empezamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, la cual ha sufrido una cantidad importante de reformas, y la última reforma publicada que está referenciada es el 6 de junio del presente año, ¿sí? Pero entonces, ¿qué dice el artículo 4, ¿sí? De la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y eso abarca una cantidad de puntos que seguramente al analizarlos no terminaríamos en un buen rato. En el artículo 73, en la fracción 16, encontramos
que para dictar las leyes sobre nacionalidad, sobre extranjeros, sobre la naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad general de la República, la persona que tiene la capacidad de tener esa objetividad de poder cambiar esa ley directamente es el presidente de la República. Entonces, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud. Y para dictar esas leyes, ¿sí?, el Consejo de Salubridad General, como dije anteriormente, dependerá única y exclusivamente del presidente de la República, ¿sí? Otro punto importante es que la Ley General de Salud y la presente ley representa el derecho a la protección a la salud, ¿sí? Y es un punto la cual debemos siempre tener en cuenta, porque hay muchas partes importantes en estas leyes. Y esto establece que las bases y las modalidades del acceso a los servicios de información de salud describe competencias a nivel federativo y las entidades federales en materia de salubridad general, hay aplicaciones en toda la República para disposiciones en el orden público e interés social. ¿Qué quiere decir esto? Que todo gira alrededor de esta ley. Es importante, ¿sí?, entender también que el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades. El bienestar físico y mental de las personas, para contribuir a un ejercicio pleno de sus facultades y de sus capacidades, ¿sí? La prolongación del mejoramiento de la calidad de vida, la distribución de competencias, prestaciones de servicios, servicios de planificación familiar, salud mental, recursos humanos y una cantidad de eventos en las cuales es importante también reconocer, ¿sí?, que en el título quinto de esta ley, en el título quinto de la Ley General de Salud, que es la que vamos a seguir viendo ahorita, están reconocidos la investigación de la salud, ¿sí?, en la Ley General de Salud, que es el segundo punto importante de esta plática, ¿sí? La Ley General de Salud, que muchos investigadores por algún motivo no tienen la certeza de documentarse, no conocen bien estos puntos, y conociéndolos es una parte importante para avanzar de una forma adecuada. En la Ley General de Salud hay un artículo, es el artículo 100, en la cual la investigación en seres humanos se desarrolla conforme a unos puntos muy importantes, ¿sí? Deberá adaptarse a principios científicos y éticos que justifican la investigación científica, ¿sí? Que no puede obtenerse por otro método idóneo, que no se exponga a riesgos y daños innecesarios. Y así una cantidad de puntos que debemos de conocer, ¿sí?, para tratar de avanzar en lo que nos atañe en la investigación clínica en seres humanos. La Ley General de Salud tiene 482 artículos. No es necesario aprendérselos todos, pero sí saber dónde están las cosas para resolver situaciones en la investigación clínica, ¿sí? Y tener la Ley General de Salud como un punto, el más relevante y el más importante para tomar decisiones y para seguir los protocolos. Luego tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en investigación clínica, desde luego.
Este punto, la Ley General de Salud, el reglamento, es para aplicarlo a la Ley General de Salud, que ha establecido los lineamientos y principios generales en los cuales se deberá someter a investigación científica y tecnológica destinada a la salud, correspondiendo a la Secretaría de Salud orientar su desarrollo. Y ahí es donde entran nuestras entidades normativas o regulatorias, que es la COFEPRIS. Y para comités de ética, pues la Conbioética. En este reglamento tenemos el artículo primero, que es para el ordenamiento, que tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa al cumplimiento de la Ley General de Salud, en lo que referente a la investigación para la salud en los sectores privado, social y público. Este ordenamiento está seguido de una cantidad de artículos muy interesantes, donde todos los interesados podrán interponer un recurso de inconformidad en caso de que sea necesario. Porque la ley también nos da ese beneficio, ¿sí? Podemos objetar inconformidades, podemos avanzar poniéndonos cuando tengamos la necesidad de hacer alguna petición. El conocer la ley es muy importante. Luego tenemos la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana dice que la investigación científica, clínica, biomédica y tecnológica y biopsicosocial en el ámbito de la salud. Ahí donde está todo una forma muy interesante y donde encontramos, por ejemplo, la norma oficial mexicana en materia de investigación para la salud y otra parte muy importante que es el eje de todo esto, la norma oficial para el expediente clínico, la norma 004. ¿Sí? El conocer las normas y aplicarlas es muy importante. En investigación clínica es fundamental conocer que son factores determinantes para mejorar las acciones encaminadas para promover, restaurar la salud del individuo y la sociedad en general. Eso nos da una garantía de que el cuidado de los aspectos éticos y científicos están aplicados a la persona y que están protegidos por medio de un protocolo. Como dije, hablando de Helsinki, esos protocolos se pueden aplicar en cualquier parte del globo terráqueo y deben de estar estructurados y para definir resultados que nos benefician al ser humano. Y es aplicar la salud, ¿sí? En las buenas políticas públicas, en la gobernanza de los estados, para que tengamos una calidad de vida cada día mejor. Esta norma define los elementos mínimos que deben cumplir de manera obligatoria los investigadores que realizan esta actividad en seres humanos. Y de acuerdo con esas disposiciones de carácter irrenunciable, ¿sí? Tenemos a las autoridades, como hemos comentado, la Secretaría de Salud, que se apoyan en la propia Ley General de Salud para dar seguimiento a estas normas. En este sentido, una vez que se ha cumplido con las disposiciones de carácter obligatorio que establece el marco jurídico mexicano, las normas oficiales mexicanas, quienes realizan investigación para la salud en seres humanos, deberán adaptarse a los principios científicos éticos que justifican la investigación médica y que se encuentran en los instrumentos
internacionales universalmente aceptados, con los criterios que manda la ley. Pero hay una parte importante también en esos criterios. Encontramos la ética, donde entra la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética. Porque uno de los principios fundamentales es cuidar a ese paciente. Y tenemos que darle la autonomía necesaria para que él tome la decisión de pertenecer a un estudio. En la investigación, se entenderá que se tiene que aplicar la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, ¿sí? Y todos estos componentes hacen parte de los resultados sean de mayor beneficio para el ser humano. Hoy en día encontramos de la Constitución e inscripción del funcionamiento de los comités de investigación, de ética en investigación y bioseguridad, son una parte fundamental para la toma de decisiones de aplicar estos protocolos. Porque también es muy importante que los comités de ética, ¿sí?, cada día tengamos la capacidad de estructurar todos estos estudios con el único beneficio de que sea avanzar en la calidad de vida del ser humano. Hablando de la constitución de los comités de ética, es muy importante establecer que los comités de ética hay personas de muchas profesiones, pero con una calidad de académica muy importante y con una trayectoria bastante importante que hace posible que todos estos estudios también se realicen. Por último, vamos a hablar de las guías de buenas prácticas clínicas. Las directivas de las buenas prácticas clínicas que se crean en la Conferencia Internacional de Armonización contienen 13 principios, las cuales se basan en la Declaración de Helsinki. Estos principios son los siguientes. El principio más importante, bueno, hay muchos principios que están unidos, son vinculatorios, son vinculantes estos principios, ¿sí? El principio de estos estudios debe llevar a cabo de acuerdo a la capacidad de la investigación y del equipo de poder resolver cualquier situación que se presente. Porque hay riesgos, hay inconvenientes que se deben sopesar con los beneficios, ¿sí? Entonces hablamos de varios principios, ¿sí? Encontrar los riesgos, los posibles beneficios y los posibles efectos no deseados. El tener el derecho a la seguridad, al bienestar de los sujetos del estudio, que es lo más importante. El tener la información disponible antes del estudio sobre un producto de investigación que debe ser adecuado para ser muy honestos con las personas que van a colaborar en esos estudios. El que tengamos las bases científicas, que los estudios deben de ser descritos detalladamente y claramente en un protocolo, que las personas tengan la capacidad de entender el contenido del estudio. Que los responsables siempre sean los médicos o el equipo de salud. Cada individuo que participa en un estudio clínico debe tener por lo menos un entendimiento o un entrenamiento para entender lo que va a pasar con él. Y en su caso, si no tiene la suficiente, tener un responsable o un representante legal debidamente autorizado o debidamente demostrado, ¿sí?, que rinde por los intereses de la persona que va a estar en el estudio.
Al parecer al licenciado Orlando se le cayó la red. Denos un par de minutitos para continuar. Una disculpa, creo que tuvimos problemas aquí, tuvimos problemas técnicos. Bueno, ya regresé. Bueno, estamos hablando de lo que es las buenas prácticas clínicas y creo que ya cubrimos la mayor parte del contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros esperamos de todo esto, ¿sí? Creo que un mensaje principal de esta pequeña conferencia es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Los investigadores clínicos, los centros de investigación clínica, los comités de ética, tenemos la obligación de estar constantemente buscando el conocimiento. Y creo que hay una parte muy importante que por eso es este evento del día de hoy. El de unir dos gremios muy importantes con un beneficio único, ¿sí? El área de la salud, el área legal, que caminemos de la mano para poder establecer todos estos puntos que nos den la oportunidad de salir adelante. Se requiere cada vez más de una articulación legal a través del marco práctico que favorezca la interacción entre pacientes, médicos e instituciones. Que el personal de salud debe estar consciente de ello e incorporar y entender la interdependencia entre el derecho y la salud. La medicina del derecho están obligados a conocerse y a trabajar juntos para compartir reglas, normas, leyes para todos los médicos, porque esto es común para todos, es un trabajo junto, es un trabajo arduo, para que cuando presentemos nuestros documentos a las entidades regulatorias, estemos convencidos de que está bien realizado y aliarnos, tener ese compromiso de avance. El día de hoy, es una parte muy importante para poder avanzar, para poder decirle a toda la sociedad que estamos trabajando, los especialistas en derecho sanitario, con los médicos, con los centros de investigación, para avanzar, para tener mejores resultados, para tener unas buenas políticas públicas y una buena gobernanza, y que la sociedad tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Orlando, por tu participación. Y pues para continuar con lo que organizamos este día,
Yo voy a continuar con una sola diapositiva, pero tratando de elaborar a mayor profundidad y detalle dónde están estas áreas de intersección, que a lo mejor para aquellos que llevamos ya algunos años trabajando en este son muy evidentes, pero para otros, tal vez por su reciente incorporación al gremio no lo son tanto, o tal vez también aquellos que llevan más tiempo en esto, ya con una ceguera de taller natural, ¿no? De cuando llevamos mucho tiempo trabajando en un mismo proceso, hemos dejado de ver. Entonces, teóricamente yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya pasó a la siguiente diapositiva? Sí, ya, pero está en blanco. Sí, perfecto. Muy, muy bien. Entonces, pues miren, todos los que estamos aquí reunidos tenemos algo en común, ¿no? Que es justamente la realización de estudios clínicos patrocinados por la industria farmacéutica, aquello que entendemos por investigación clínica farmacéutica. Y si bien todos tenemos o deberíamos tener claro que las obligaciones jurídicas, normativas, regulatorias que emanan de todos estos instrumentos que el licenciado Londoño nos hizo favor de repasar, ¿no? Desde el propio derecho de protección a la salud plasmado en el artículo 4 constitucional y llegando hasta el último eslabón de la jerarquía normativa, pues no debería ser privativo del sector privado. Esas obligaciones aplican por igual a cualquier persona que quiera conducir algún estudio de investigación en seres humanos. Entiéndase la investigación propia, ¿no? De las universidades, de los hospitales, tipo institutos nacionales de salud y demás establecimientos de atención médica que llevan a cabo este tipo de investigación. Voy ahora, tal vez de repasar en una línea del tiempo, en un orden cronológico, quiero decir, cuáles son los procesos que de principio a fin participan, ¿no? Esta perspectiva jurídica que todos los que trabajamos en este sector, no importa si somos líderes de proyectos, si somos monitores clínicos, si somos asistentes de estudios clínicos, si somos de los llamados equipos regulatorios, si somos de los equipos de ejecución de contratos, si estamos en un centro de investigación, ¿no? Tal vez como coordinadoras, apoyando al laboratorio y a la CRO a integrar toda la documentación y el expediente que se requiere para obtener aprobaciones y autorizaciones, no importa si son miembros de comités, al final todos estamos regulados por los mismos instrumentos, por la misma Ley General de Salud, por el mismo reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, por las mismas normas oficiales mexicanas que no se limitan a la 012, tenemos a la 220. Espero que antes de que termine el año logremos ver publicados en Diario Oficial por lo menos un proyecto de norma de buena práctica clínica y un montón de normas complementarias. Entonces, voy a arrancar reflexionando sobre dónde hay esta intersección entre la perspectiva operativa de la investigación clínica y la perspectiva jurídica. Entonces, pues todos sabemos que el proceso arranca con una selección de centros, con una búsqueda de centros de investigación y que en realidad, pues el paso 1A, podría confirmarles, es firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿no? En donde pues hay un compromiso, muchas veces se asume unilateral por parte del investigador o del centro de investigación, comprometiéndose pues justamente a no difundir, a no divulgar información que se considera sensible, que está protegida incluso por mecanismos de propiedad industrial. Entonces, ¿cuántos de ustedes, particularmente si trabajan en CROs, no han visto procesos bastante deficientes en donde se manda, ¿no?, por correo un documento en inglés, en donde el investigador lo recibe, lo imprime, plasma en el papel el primer garabato que les sale, ¿no?, y lo manda de regreso y con eso creemos que ya está establecida esta obligación de guardar la confidencialidad en la información que está por recibir? Realmente son pocos los patrocinadores que pasan estos acuerdos de confidencialidad, llámenle como le quieran llamar, ¿no? CDAs, SAs, Non-Disclosure Agreements, que en realidad plasman una obligación jurídica no menor y que sin embargo simplificamos sobremanera
al minimizarlo, al reducirlo, ¿no?, a un intercambio de un papel por medios electrónicos sin haber verificado que se cumplen las formalidades. Tal vez desde incluso reconocer o acreditar la personalidad jurídica de la persona que está firmando ese acuerdo. No olviden que realmente se establece una responsabilidad legal de la persona que va a recibir información confidencial y que la simple recepción de un documento a través de un correo electrónico con un garabato de sabrá Dios quién no cumple con todas las formalidades. También, bueno, ya pasando este proceso, ¿no?, de haber dado por bueno un intercambio bastante deficiente de información confidencial, pues entramos en la etapa de selección de centros, y no me refiero exclusivamente a esta evaluación documental a través de cuestionarios en donde el investigador y el centro prometen tenerlo todo, sino propiamente a la visita que seguramente algún recurso de campo, entiéndase un monitor clínico, realizará un establecimiento de atención médica para verificar que cumple con lo que el protocolo requiere. Sé que muchos utilizan, ¿no?, por ejemplo, el acta de verificación de COFEPRIS para tratar de cubrir los elementos que localmente esos establecimientos de atención médica deben de cumplir. Sin embargo, no olvidemos que esos elementos vertidos en la propia acta de verificación de COFEPRIS son bastante imprecisos por listar muchos elementos que ni siquiera aplican al tipo de establecimiento. Entonces, es para mí muy importante siempre recordar que un centro de investigación, como centro de investigación, ni jurídica ni administrativamente opera como tal en nuestro país. No hay una clave CIAN al día de hoy para darse de alta ante COFEPRIS como un centro de investigación. La manera de operar de nuestros centros de investigación es como consultorios, como clínicas, como hospitales, y en consecuencia tendrán que cumplir y dar cabal cumplimiento y demostrarlo, el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas específicas del giro al que estén dedicados de manera primaria, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto centros de investigación que dicen funcionar como laboratorios sin tener un aviso de funcionamiento como laboratorio, o tal vez presentan un aviso de funcionamiento exclusivamente para un pedacito como es la toma y manejo de muestras biológicas? Hemos empezado a ver cada vez más a una comisión de operación sanitaria mucho más incisiva, demandando y exigiendo que establecimientos que, por ejemplo, preparan mezclas para administración intravenosa acrediten el cumplimiento con la norma respectiva, la norma 249, que los obliga a contar con una licencia sanitaria. ¿Cuántas veces, no? Mal llamamos, realmente todos los que trabajamos en investigación clínica nos referimos al espacio físico dedicado en un centro de investigación donde se resguarda el producto en investigación como una farmacia. E incluso sé que varios hemos conocido centros de investigación que tienen un aviso de funcionamiento como farmacia, cuando en realidad no son establecimientos que se dediquen ni a la venta ni al suministro al público de medicamentos. Entonces, ojo con todo esto en el camino entre toda la mala interpretación y el desconocimiento de la regulación sanitaria vigente en nuestro país en su forma más amplia. Promovemos, inducimos a los centros de investigación a que presenten trámites que no les corresponden y que las obligaciones que verdaderamente les corresponden por el tipo de establecimiento que son, los centros no lo conocen, y aquellos que nos dedicamos a seleccionar centros y verificar su cumplimiento tampoco conocemos. Pasando a la etapa, ¿no?, de la aprobación de protocolos y recordando que no es un sinónimo la aprobación de un protocolo que corresponde exclusivamente a los comités, entiéndase la investigación, el de ética en investigación y cuando corresponda el de bioseguridad, del proceso administrativo a través del cual nuestra COFEPRIS autoriza la ejecución de un estudio clínico, pues también tenemos otra normativa importante relacionada que sería fundamental conocer, entender y aplicar. Ya el licenciado Londoño había hablado sobre el proceso de los registros de comités, ¿no? Que si bien, en mi opinión personal, migramos de presentar un aviso de funcionamiento a considerar una autorización sanitaria vestida bajo la figura de un registro sanitario, no es la manera correcta, pues al día de hoy es como operan
y llevamos prácticamente más de una década operando bajo este esquema, ¿no? Un proceso de autorización sanitaria que además se rige por autoridades distintas, con la Comisión Nacional de Bioética por un lado, la COFEPRIS por otro lado, con requisitos distintos, no consistentes, no necesariamente revisados a profundidad como debería, y que además, ustedes lo saben tan bien como yo, nos meten en un loop interminable de complicaciones administrativas cuando es momento de renovar esos registros de los comités, ¿verdad? También me parece muy pertinente comentar que nuestros comités, como lo comentaba justamente Orlando, es momento de que den un brinco y que realmente se aseguren que su forma de trabajo, que su sistema de gestión de calidad entendido como su compilación de procedimientos normalizados de operación, dejan de ser una transcripción de los usos y costumbres que los monitores clínicos o los equipos regulatorios de las distintas CROs o industria farmacéutica suelen pedirles, ¿no? Al día de hoy nos vemos obligados, por ejemplo, a presentar desviaciones a protocolo, a notificar eventos adversos serios por usos y costumbres, creyendo que eso es una obligación ICH-DCP cuando no lo es, y que en el momento en que quisiéramos ceñirnos estrictamente al deber ser, resulta que terminamos siendo obligados a presentar cosas que en ningún lugar del mundo se requieren, simplemente porque los comités de tanto escuchar, de tanto recibir cartas de los monitores de someta esto a su comité, someta esto a su comité, terminaron integrándolo y haciendo obligatorio. Para mí sería fundamental detenernos un momento, que los comités hicieran una revisión acuciosa y que se aseguraran que las obligaciones plasmadas en sus PNOs no estuvieran basadas en usos y costumbres, sino estrictamente en lo que la regulación mexicana pide y estrictamente en lo que las guías internacionales entendidas por ICH-6 solicitan. Otro tema, el tema de la compensación. Cada vez más vemos comités de ética que antes eran dedicados exclusivamente al dictamen de estudios de bioequivalencia, en donde usualmente, ¿no?, el voluntario es un voluntario sano y en el que se entiende que al no recibir un beneficio directo en la atención a su salud, pues recibió una compensación económica, ¿no?, en agradecimiento al tiempo dedicado e invertido al protocolo. Sin embargo, estas compensaciones muchas veces conceptualmente se confunden cuando trasladamos a un estudio clínico fase 2, 3, 4 y utilizamos de manera incorrecta el término compensación para referirnos al reembolso de todos los gastos de participación en el estudio en el que un sujeto de investigación seguramente incurrirá simplemente por el hecho de acudir a un centro de investigación. Eso no es una compensación. Y finalmente, también el manejo y la atención de urgencias, que no termina de entenderse en el sentido correcto. El creer que cualquier cosa que le pase a un sujeto de investigación tiene que ir corriendo al hospital privado con el cual se firmó un convenio de colaboración con el centro de investigación es algo bastante, yo le llamaría incluso poco ético, ¿saben? El no tener la certeza de que esa urgencia está directamente relacionada a la participación del sujeto de investigación en el protocolo, lo puede dejar tras una evaluación en la indefensión. Si resulta que realmente ese evento adverso no tenía ninguna relación causal ni con el producto de investigación ni con el protocolo. Y el investigador y el comité y COFEPRIS están muy contentos porque el consentimiento informado dice que si algo le pasa al paciente puede ir corriendo a Medicasur. Entonces es momento de que también los comités entiendan, más allá de esta parte filosófica y deontológica, que apliquen el marco regulatorio y que lo apliquen correctamente, sabiendo interpretar las obligaciones que están plasmadas y diferenciarlas de aquello que históricamente se ha ido impregnando como mitos y leyendas, ¿no? Muy bien, pasando ya propiamente al proceso de autorización de protocolo, en nuestro caso a través de COFEPRIS, es fundamental que todos entendamos que este es un proceso que está anclado al procedimiento administrativo descrito en una ley federal, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la misma que rige al SAT, ¿no?, que es la misma que rige a aduanas, que es la misma que rige a toda la administración pública federal y que, por ende,
No puede ser cualquier cosa que se le ocurra a un dictaminador recién llegado al área de ensayos clínicos una buena justificación, una fundamentación y motivación como está obligada a cumplir en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta idea malentendida en la autoridad y también del lado de los usuarios de que lo que la autoridad sanitaria pueda requerir no quiere decir que es lo que se le ocurra y lo que saque de la manga. Tiene que realmente encontrar un fundamento jurídico. Y esa página y media de las prevenciones que solemos omitir porque nos da flojera ubicar cada uno de esos artículos, les aseguro que en el momento en que ustedes decidan hacer un análisis minucioso, se van a dar cuenta que las razones que les están exponiendo para prevenirles un trámite no están fundadas ni motivadas. Y eso en automático podría invalidar incluso la resolución administrativa. También a nivel de COFEPRIS, sí, entender que si bien la misma Comisión de Operación Sanitaria tiene un área dedicada al monitoreo de medios en cuanto a publicidad, recordemos hasta dónde realmente el material de reclutamiento puede considerarse una publicidad que caiga dentro del ámbito del objeto de aplicación del propio reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Estoy segura que más de un centro de investigación en algún momento ha sido asustado, ¿no?, por una sanción administrativa impuesta por la Comisión de Operación Sanitaria, aludiendo a que sus anuncios buscando promover, incentivar que los sujetos se acerquen a un centro de investigación son publicidad y que requieren un permiso de publicidad, lo cual no es cierto. Todos, yo creo, este año particularmente hemos visto cómo con más, digamos, con más intensidad, nuestra autoridad sanitaria empieza a emitir prevenciones a las solicitudes de autorización de protocolo, a las solicitudes de autorización de enmienda, incluyendo todos los trámites que caen en esa homoclave 09012, confundiendo la obligación de una autorización a una enmienda de una autorización vía una modificación. Entonces, habrá que recordar que ambas definiciones, enmienda y modificación, están claramente establecidas en la NOM 012, en la sección 4 de las definiciones, y que únicamente se requiere una nueva autorización sanitaria para las enmiendas y para ciertas enmiendas, no para todas. Entonces, este granizo de prevenciones que hemos recibido, pidiéndonos someter información, incluso respuestas a informes técnicos parciales donde nos dicen no sometiste a autorización el cambio de un subinvestigador, es una mala interpretación que nuestra propia autoridad sanitaria está haciendo de definiciones escritas en blanco y negro en instrumentos jurídicos básicos como la NOM 012. También traigo a colación este concepto que si bien no trajo la pandemia, ya traíamos desde tiempo atrás, la implementación de los estudios descentralizados y analizar si realmente la regulación sanitaria en México nos permitiría implementar de manera eficiente, efectiva y sobre todo de forma totalmente legítima este modelo de estudios descentralizados, entendiendo que en México una autorización de un protocolo autoriza la ejecución de ciertos procedimientos ligados a un protocolo de investigación a un establecimiento de atención médica. Entonces, tendremos mucho que pensar en el futuro cercano para poder subirnos a esta inercia de lo que en el mundo se acelera tras la pandemia, de asegurar que un estudio clínico no solamente se puede hacer en un centro de investigación. Voy a pasar al consentimiento informado, que incluso tal vez debía haber puesto antes de la aprobación de los protocolos, pero que ustedes saben, el consentimiento informado, si bien en el fondo debemos entenderlo como un proceso, ¿sí? Un proceso crítico que da cumplimiento al requerimiento número 1 del Código de Nuremberg, ¿no?, que es asegurar que el participante de un estudio clínico conoce en lo que se está metiendo y tras este análisis de pros y cons voluntariamente acepta participar en el estudio. El consentimiento informado no podemos omitir que es un documento de carácter legal,
y que como tal debe de cumplir con muchas formalidades que también en la implementación y en la ejecución del estudio, siendo médicos, siendo profesionales de la salud los que lo llevan a cabo, los que lo supervisan, no necesariamente cumple con todas las formalidades. ¿Cuántas veces hemos confundido el concepto del representante legal, de los testigos, del testigo imparcial? ¿Cuántas veces hemos tenido claro que el consentimiento informado como documento, como un acuerdo de voluntades, ¿sí?, que obliga a las partes involucradas a ciertas cosas, así como les da derechos, pues para darse por válido necesita estar firmado por aquella persona que acredite la representación legal? Entonces, esto no es establecido como un requisito, por lo menos así de claro en la regulación sanitaria. Pero si nos referimos al Código Civil como fuente primaria donde está descrito esto, créanme que muchas de las dudas que recurrentemente se nos presentan, sobre todo a los monitores clínicos, tendrán una respuesta clara, ¿sí? Pensar en el caso de menores e incapaces. ¿Cuántas veces no como monitores clínicos, sí, se dan como paliativo una nota al archivo creyendo que una notita que guardan en su carpetita y en donde dice que el papá no está porque se fue, porque desapareció? Podemos dar por válido un consentimiento informado que, insisto, por la falta de verificación de las formalidades puede considerarse nulo, ¿sí? Hablar de la protección de datos personales como algo crítico, los derechos ARCO, que muchas veces sí ustedes reciben como una propuesta de un patrocinador y traducido seguramente por un argentino o un cubano, que les aseguro que si ustedes leen, ni siquiera nosotros somos capaces de entender. Y además muchas veces ni siquiera esa sección de 8 o 12 renglones a la cual le llaman privacidad, confidencialidad, confundiendo muchas veces a qué se refiere cada concepto, ni siquiera da cumplimiento a las obligaciones descritas en la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, cuando se trata de establecimientos privados, o en su contraparte, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados cuando se trata de instituciones públicas. El dar claridad sobre cómo pueden ejercer sus derechos ARCO los participantes de un estudio clínico. Yo no he visto nunca un consentimiento informado que realmente demuestre el cumplimiento con todos esos elementos. ¿Qué hay del acceso directo al expediente clínico? Habla Orlando, la norma 004 es muy clara. ¿Quién es el titular del expediente clínico? No es el paciente, es la institución. Entonces, ¿quién tendría que autorizar el acceso directo al expediente clínico? ¿Solamente el paciente? Daños a terceros, indemnización, ya les decía, una sección también históricamente mal redactada, ¿no? Y promovida en primer lugar por los comités, en segundo lugar por COFEPRIS y en tercer lugar por la industria y CROs que se empeñan en incluir información no correcta, que incluso sí pudiera interpretarse como una desinformación al paciente, cuando no le explicamos bajo qué circunstancias el patrocinador va a hacerse cargo de un daño, cuándo va a proceder a una indemnización y cómo procedería. ¿Por qué es que se obliga exclusivamente al patrocinador a contar con un seguro o con ¿cómo le llaman? Un fondo financiero que demuestre que puede afrontar los daños que cause, cuando el propio investigador, sí, puede también generar daños, no nada más el patrocinador? Si se demuestra que hay un incumplimiento del protocolo, si se demuestra que hay una mala praxis, ¿no? Entonces, el patrocinador no tiene por qué hacerse cargo de esos daños. No le corresponde asumir la indemnización a la que legalmente pudiera tener derecho el participante del estudio clínico. ¿Por qué se preocupa tanto la autoridad sanitaria solamente por una de las partes? Si realmente la preocupación genuina es el bienestar del sujeto de investigación, tendríamos que asegurar que está cubierto de manera integral, no nada más por una de las partes. Y dejo al final esta reflexión de la implementación de las firmas electrónicas, porque también creo que históricamente nos hemos comprado muchos paradigmas, ¿no? De que nuestra regulación es prohibitiva en muchos sentidos, cuando en realidad no lo es. No es que en México esté prohibido un consentimiento informado electrónico. No está prohibido,
Y acuérdense que hablando de legislación, de regulación, de normatividad, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, ¿cuántos de nosotros no tenemos impregnado que en México está prohibido el e-consent, el consentimiento informado electrónico? Cuando no es así. Es más un tema operativo, es más un dilema ético de cómo podríamos implementar sin discriminar la firma de un consentimiento informado de forma electrónica. Hay una ley de firmas electrónicas, hay una norma oficial mexicana que permite documentar que un contrato fue firmado y que una firma electrónica le da tanta autenticidad como una firma autógrafa. ¿Sí? Entonces, el conocer el marco jurídico también nos permite romper paradigmas y buscar alternativas para poder llevar a cabo estrategias que en el mundo llevan mucho tiempo llevándose a cabo. Hablando de los contratos, ustedes saben que eso sí es por GCP, tiene que existir un contrato que plasme en blanco y negro la relación entre los involucrados, el patrocinador, el investigador, el centro de investigación, la CRO. ¿Y cuántas veces, sí? Al igual, las CROs tienen contratados a un ejército de profesionales de la salud que en la vida hemos recibido una capacitación para entender cuáles son las formalidades de un contrato, cuáles son las diferencias entre un contrato y un convenio. ¿Cuántos de los que hemos trabajado en eso no creemos que es una pesadilla firmar un convenio con una institución pública? Piensen en el IMSS, piensen en un Instituto Nacional de Salud, cuando en realidad es una pesadilla, porque en esas instituciones, a diferencia de los centros privados, sí hay abogados revisando el proceso y velando que se cuiden todas las formalidades para establecer esta relación contractual, que plasma obligaciones y derechos, que incluso pueden ser tan relevantes como poner en la mesa acuerdos sobre propiedad industrial, que históricamente han sido un problema en nuestra colaboración con instituciones públicas. Finalmente, voy a hablar de la ejecución del estudio y cómo también hay aspectos fundamentales que tendríamos que hacer una intersección, insisto, con un conocimiento preciso y robusto del marco regulatorio de nuestro país. ¿Qué hay de esas actividades pre-screening, ¿no? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde podría ser considerado violatorio de un derecho de un paciente el realizarse o el realizarle un procedimiento que no es parte de la atención médica regular? ¿Hasta dónde las estrategias de reclutamiento, sí, caen en prácticas al día de hoy consideradas no óptimas en códigos de ética, como el código establecido por CETIPHARMA, que por ejemplo prohíbe el pago por referencia de pacientes en un estudio clínico? ¿Qué hay del SDV remoto? ¿Se acuerdan que en pandemia a más de una Big CRO se le ocurrió estar solicitando scans, estar solicitando que a través de una cámara le mostraran al otro el expediente clínico, el poder hacer una verificación de documento fuente a través de medios electrónicos? ¿Esto es legal? ¿Se puede hacer? ¿En algún momento pidieron esa autorización en el consentimiento informado? Y bueno, finalmente cerraré con algo que también Orlando comentó de manera muy precisa. No olvidar, muy importante, no olvidar que al día de hoy toda esa regulación sanitaria que comentó Orlando está anclada en una ley general de salud que fue escrita en la década de los 80, cuando se asumía que la investigación clínica, que la investigación en seres humanos, era la idea de un investigador en un Instituto Nacional de Salud y que no está diseñada para el esquema real de desarrollo de medicamentos, en donde el protocolo no es escrito por un médico. Es un protocolo que se está conduciendo de forma simultánea en decenas de países, en cientos de centros de investigación en el mundo. Entonces, este esquema descrito en la ley y en el reglamento al día de hoy nos resulta obsoleta. Y nos resulta obsoleta en la medida en la que incluso no se reconocen a nivel de normas oficiales figuras como las organizaciones de investigación contrato, en donde no se entiende claramente la figura del patrocinador y en donde al día de hoy la responsabilidad primaria de la ejecución de un estudio clínico es el investigador. Un investigador que al ser un médico puede incurrir en una responsabilidad médico-legal
de muchos tipos, no solamente administrativa, puede ser civil, puede ser laboral, puede ser penal. Entonces, ¿qué hay de ese investigador que se asume que pues yo le entro a participar en un estudio clínico patrocinado por la industria, al fin que el patrocinador o la CRO va a resolver todo por mí? Para eso está, que lo haga él. La ley, el reglamento y las normas están hechos para sancionar exclusivamente al investigador. Entonces, pues, espero que hayan disfrutado de esta sesión, tanto como Orlando y como yo lo hemos hecho. Para nosotros esto es un kickoff. Quisimos realmente inaugurar un nuevo espacio de análisis y de debate de fondo y forma de los aspectos jurídicos que rigen a la investigación clínica farmacéutica. Nunca fue el plan que fuera una revisión exhaustiva de todo. Queremos que sea el inicio de una serie de espacios periódicos recurrentes en donde podamos traer a la mesa la problemática actual, ¿no? Tal vez desde la perspectiva de las prevenciones que están llegando, desde las observaciones que llegan de los comités, desde las sanciones que está imponiendo la propia COFEPRIS a través del área de la Comisión de Operación Sanitaria, para entonces ir fortaleciendo entre todo el gremio que nos dedicamos a la implementación de estudios clínicos el conocimiento de nuestra regulación. No podemos ser, decía mi abuela, candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos profanar que somos expertos en guías internacionales cuando no empezamos por ser auténticos expertos en lo que estamos obligados como mexicanos. ¿Sí? Entonces, pues, muchas gracias. Tenemos espacio suficiente tal vez para escuchar algún comentario, alguna pregunta. Somos todo oídos, ¿verdad, Orlando? Sí, yo quisiera hacer una última recomendación. Es muy importante que los centros de investigación clínica y los comités de investigación adhieran a personas de las leyes y el derecho sanitario para poder encaminarnos hacia unos resultados precisos sin lesionar a personas sin darnos cuenta. Es todo mi mensaje. Gracias, Miriam. Gracias a ti. Pueden usar el chat, pueden levantar la mano. Hay una sección de Q&A. Muy tímidos, Orlando. Bueno, definitivamente que es un tema bastante arduo, ¿sí? Y que en algún momento las personas que están comprometidas con los centros de investigación conocen 1 o 2 puntos, Miriam, ¿sí? Se necesita una experiencia de décadas. Tú y yo sabemos muy bien esto, ¿sí? Y lo más importante, por lo menos estoy seguro que dejaremos muchas dudas de parte de ellos. Y para eso vamos a estar nosotros, para posteriormente tener otros webinars y que tengamos una interacción real con gente que se dedique a esto y que tenga las posibilidades de trascender y que no tengan miedo de levantar la mano, ¿sí? Resulta que los comités de ética y los centros de investigación están muy viciados, la mayoría, son vicios, son vicios en cuanto a costumbres, ¿sí? Recibir documentos, firmarlos sin revisarlos, sellarlos sin ningún, nomás por el protocolo mismo, ¿sí? Eso no es investigación, es otra cosa, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de que esta relación de la medicina y lo jurídico debe funcionar. Y es el único camino, no hay otro, ¿sí? Puede ser que su renovación de 3 años se vea afectada, y ya se están viendo afectadas por no cumplir todos estos puntos, ¿sí? Por no tener una persona que realmente conozca toda la normatividad y que la aplique, ¿sí? Entonces es muy importante la concientización, ¿sí? Obviamente es mucho trabajo, mas sin embargo, pues, a esto nos dedicamos. Gracias, Orlando. Hay una pregunta acá en el chat, un comentario. Primeramente, felicitarlos a ambos por el Día del Abogado. Ay, yo todavía no cantaré victoria, ya casi, ya casi.
Consideran que la COFEPRIS, la industria farmacéutica y CROs están poniendo toda la apuesta en la nueva norma de buena práctica clínica para cubrir todos los temas expuestos por ustedes. Puedo comentar, fui parte del grupo de trabajo. Julián, te diría que la forma sí, en la forma sí. Si hacemos una revisión gruesa, ¿no? De las 8 secciones que integran al día de hoy ICH6 en su R2, vamos a ver que si bien no son 8 secciones de la propuesta del anteproyecto de norma de buena práctica clínica, no son 8 secciones, son muchos más numerales, te puedo decir que en la forma sí están cubiertos todos los puntos críticos que aborda ICH-GCP. Sin embargo, mi preocupación es más bien la forma, porque en este ejercicio de querer adaptar un estándar internacional a la regulación local, caímos en algunos errores, me parece, ¿sí? Tratar de a través de una norma oficial mexicana subsanar deficiencias o ausencias que vienen desde la ley, ¿no? O que van a contraponerse con lo que hoy, por ejemplo, está plasmado en otra norma. Una antinomia que se va a generar por lo que dice la 012 versus lo que va a decir la norma de buena práctica clínica. Entonces, de forma sí está cubierto, Julián, de fondo no. De hecho, de fondo nos va a crear algunos problemas que mientras no decidamos actualizar la Ley General de Salud, título 5, en consecuencia el reglamento, estar parchando a través de normas que, como lo puso Orlando, jerárquicamente no es lo correcto, no es por donde se debería de empezar, nos va a generar más problemas. Ahora, también importante comentar, ya lo vimos en alguna sesión, ICH-6R3 ya está un borrador desde el 19 de mayo pasado. De acuerdo a la programación de ICH, se espera que para agosto del 2024 esté en Step 4, listo para implementación de todos los países miembros, una nueva versión de GCP que revoluciona la forma misma del documento y conceptos muy importantes. Entonces, prácticamente vamos a cumplir 2 años en México tratando de preparar una norma oficial mexicana que va a estar, digamos, alineada a una versión de ICH que en menos de 6 meses va a ser otra. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo pendiente e importante que hacer. Vamos, es un hecho que ha sido un esfuerzo importante y que será todo un logro que vamos a celebrar todos cuando finalmente esa norma esté. Pero eso no quiere decir que podemos estar tranquilos de que ya en México la regulación va a estar alineada a este estándar internacional. Muy bien. Sí. Pues si no hay más preguntas o comentarios, queremos agradecerles a todos los que quisieron acompañarnos el día de hoy y que estén pendientes de las redes sociales de ambas organizaciones, de RML y de APEC, por supuesto, para cuando iniciemos formalmente los webinars periódicos para ir abordando cada uno de esos muchos elementos que vale la pena desmenuzar a mucho más detalle. Pues un abrazo, Orlando. Feliz día. Muchas gracias Feliz para día a todos. todos. Gracias, felicidades. Hasta luego. Gracias.